tomar asiento un momentito. Contenta verlos en esta mañana. Amén. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Esperando que se encuentren bien, bendecidos, Amén. unidos en la palabra. Amén. Este es el último domingo que voy a estar con ustedes un buen tiempo. Amén. Ya que salimos el viernes para Ecuador y México y luego volvemos y de inmediato nos vamos para Venezuela Amén. y luego volvemos y posible nos vamos para Chile. Amén. Entonces, y después de pronto está arreglado algo para Bélgica, así que estén en oración. Amén. Y pues quería el miércoles va a haber Santa Cena. Amén. El miércoles no quiero viajar sin tomar Santa Cena. Amén. Salir. Sabemos que el viaje a México es bien importante Amén. y va a definir muchas cosas. Amén. Para nosotros, para la iglesia, para la novia. Amén. Acordamos con el hermano de Luz al atardecer, el hermano Juan Francisco Holguín va a estar en el aeropuerto. Estoy muy agradecido con él porque ha tomado la deferencia de viajar desde Yucatán hasta DF. Es bastante y nos va a recoger allí. Amén. Y ahí nos dirigimos a Monterrey y de ahí a Acuña. Creo que vamos a pasar también un poquito allá a los Estados Unidos. Entonces, para que estén en mucha oración. Necesitamos oración. El hermano Jorge Smith les ha enviado saludos. Él está en Brasil y sale mañana para Sudáfrica. Amén. Para que estén también en oración. Cuando él vuelva, tienen que definir un asunto muy importante que me comentó que solamente lo pusiéramos en oración. Él me comentó de qué se trata, pero me dijo que no refiriera una palabra a nadie. Debemos ser fiel a esto. Pero es algo muy importante con respecto al mensaje de la oración. Muy bien, vamos entonces a cantar uno más y a entrar directo a la palabra. Amén. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón por un nuevo corazón. Y esta es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bondadoso, amantísimo Señor Jesucristo, estamos agradecidos contigo en esta mañana por el don inestimable de la vida. Amén. Nos has permitido un día más respirar, vivir, Señor, que nos das tantas dádivas, como dijo el rey David de antaño. Bendice alma mía Jehová, es quien llena nuestra boca de beneficios. Gracias, Señor, por todas las cosas buenas. Gracias, Señor, también por los problemas, Señor. Que a través de los problemas tú nos estás formando. Padre, la palabra nos dice que se requiere un poco de sufrimiento, compartir los padecimientos de Cristo. Amén. Déjanos ser formados, templados, para poder llegar a esa estatura de un hombre perfecto. Estamos anhelando, Señor,
esa fe de rapto. Amén. Estamos, Señor, caminando hacia el blanco del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Amén. Esta mañana te pedimos tu auxilio, Señor. Amén. Te pedimos que tú le hables a este pueblo. Amén. Ven, quita mi ser, circuncida mi corazón y mis labios. Amén. Y los oídos y el corazón de todo oyente, Señor. Amén. Y que tu palabra pueda correr y ser glorificada. Porque lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Vamos a entrar directo a la palabra. Vamos a 2 de Pedro 1, desde el verso 5 en adelante. Amén. 2 de Pedro 1, desde el verso 5 en adelante. Cuando lo tengan, me dicen amén. 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 Dice así la eterna palabra de nuestro Señor. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Señor, añada bendición a su palabra, podemos sentarnos. Quiero hacer una primera anotación a este texto. En algunos textos está, dice, porque alguno lo tiene con el otro texto, dice, nosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadió vuestra fe virtud, a la virtud ciencia, a la ciencia templanza, como está aquí en este mapa. A la templanza paciencia, a la paciencia temor de Dios, y al temor de Dios amor fraternal. Los cambios no son muy sustanciales, es lo mismo. Está hablando del camino hacia la estatura del hombre perfecto, y aquí simplemente por conocimiento es lo mismo que ciencia. Y acá temor de Dios es lo mismo que piedad, y acá dominio propio es lo mismo que templanza. Bueno, vamos avanzando en esto. Como decía el canto, vamos subiendo la escalera. Ya viene la recompensa. Hemos hablado todas estas semanas mucho de fe. Amén. Creo que el siervo esta mañana también trajo un mensaje relacionado a la fe. Entonces me puso la plataforma muy bien para lo que yo quiero tocar. Amén. No voy a titular todavía la prédica, durante el camino la voy a titular. Amén. Pero quiero empezarme a enfocar en este segundo paso, que es virtud. Amén. Y porque para nosotros poder caminar el sendero de Dios tenemos que comprender muy bien qué es cada cosa. Amén. Ya Sí hemos es. hablado mucho de fe. Explicamos que la fe produce nuevo nacimiento. Y el nuevo nacimiento produce fe. Hablamos muchas cosas acerca de la fe. ¿Sí? Y entonces después de que tenemos ese fundamento puesto, que el fundamento de toda la cristiandad es fe. Amén. Pero quiero decirle aquí algo antes de avanzar, que es muy profundo, muy profundo. Y mucha gente en el mensaje no conoce esto. Usted ve este diagrama y usted ve que el fundamento es fe. Amén. Usted ve que esto está de color rojo. Y obviamente esto es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta, porque son los colores del arco iris. ¿Por qué? Porque el arco iris es el pacto de Dios con todos los hombres, con todos los animales, con todo ser viviente. Ahora, nosotros sabemos que cuando usted mira,
somos enseñados que cuando la sangre de Jesucristo, el Señor no puede mirar nuestros pecados porque estamos cubiertos por la sangre del Cordero. Amén. Pero justamente cuando la sangre se ve desde arriba, dice ahí el profeta, tuvo una visión, dice, se ve como un arco iris. Claro, comienza con rojo. Pero ¿qué significa? Que la sangre es la que nos va cubriendo todo el camino. Amén. Volvemos a ratificar algo. No es nuestro camino. Amén. ¿Qué? Amén. Es su camino. Amén. Por eso se llama camino de santidad. Amén. Porque es bajo la sangre. Y recuerda que la sangre, conforme Hebreos 12:13, es la que nos santifica. Vamos a leer un momentito, hermano Manuel, por favor. Hebreos 12:13. Para tener claro esto, porque tenemos que tener fundamentos doctrinales muy serios para avanzar. Porque si no es bajo la sangre, estamos pegándole mal al blanco. Sí, Señor, amén. Amén. Hebreos 12, verso 13. Hebreos 12:13. Cuando lo vean. Y haced sendas derechas para vuestros pies. No, Hebreos. Hebreos 12:13. Sí, sígale, vos 13:12. 13:12. 13:12, perdónenme. Da los años. ¿Qué? Hebreos 13:12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Eso, miremos, mire qué es lo que santifica al pueblo. Amén. La propia sangre de Jesús. ¿Saben? Cuando leo esta escritura, me siento muy reposado, muy contento. Porque si a mí me trazan un camino de esta magnitud, en donde para hacer un rapto tengo que estar acá, lleno del Espíritu Santo, y es complejo, pero yo me voy a asustar. Pero cuando yo miro que el camino realmente que me lo permite llevar es el propio Jesús, mediante su propio sangre, entonces entiendo que no es mi sacrificio. A mí solo me toca hacer una cosa primeramente, y es creer. Amén. Listo. Pero observe algo, en este dibujito hay algo curioso. Y yo lo observé muchos años y nunca entendí. Hasta que la semana pasada, hace 2 semanitas, entendí por qué. Aquí hay una raya blanca que está sosteniendo la fe. Claro, hemos sido enseñados todo el tiempo. La fe es el fundamento de toda la cristiandad. Y eso es cierto. Pero yo encontré en un extracto algo muy importante. Donde el profeta dice, la fe está basada en el perdón. Aleluya. La misma fe está basada en qué? Y miren por qué esto está blanco. Cuando tú lees Isaías 1:16 en adelante, vamos a leerlo. Vamos a comprender por qué está blanco y por qué esa linecita representa el perdón. Esto es muy profundo. Ojo, léelo por favor, hermano Manuel. Isaías 1:16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muy bien. Observen, qué profundo esto. No voy a entrar en la profundidad de la escritura, pero voy a enfatizarme cuando dice, si vuestros pecados fueren como la grana. Yo voy a contar qué es la grana. La grana es una fruta de la cual hacen un jugo delicioso en Israel. Allá estuve tomando jugo de granada, de grana. ¿Sí? Y es roja completamente. Es roja. Miren lo que dice, si vuestros pecados fueren como la grana, ¿como la qué? Como la nieve serán emblanquecidos. Y la nieve es blanca. Luego dice, si vuestros pecados fueren rojos como carmesí, serán emblanquecidos como blanca. Fíjense que en los dos casos
El Señor nos está apuntando a que hay un perdón de pecados. Amén. Si decidimos ser obedientes. Amén. Si nos acercamos a Él creyéndole. Amén. Y cuando hay ese perdón de pecados es blanco. Amén. Nos está apuntando a blanco. Amén. Está haciendo un contraste entre rojo y blanco. Amén. Ese contraste es bien interesante porque el Señor compara nuestros pecados con un color de alarma. Amén. Nosotros sabemos que en la Biblia el rojo es un color de alarma. Es un color de pecado. Amén. Es un color escandaloso. Amén. La ramera está vestida de rojo. Pero también es un color de redención. ¿Cuántos saben que el rojo es de redención? ¿Se acuerdan ya en los días de Josué? El Señor hizo colocar una cinta roja Amén. en la ventana cuando iban a invadir Jericó. La colocó y esa cinta roja era la señal de salvación. El rojo también es un color redentivo porque es el color de la sangre. Amén. Ahora encontramos en este texto de Isaías que el Señor está encontrando nuestros pecados rojos como la grana. ¿Sí? Como la grana y rojos como el carmesí. Pero promete volverlos blancos como la nieve y blancos como la lana. Amén. Ahora el ojo, blancos como la lana. Y la lana es propia de corderos. Y blancos como la nieve. No sé si eso le dice algo de las alas de una blanca paloma. Porque las inspiraciones que mueve a un profeta son bíblicas. Ahora mire esto. Yo hice el ejercicio un día y quiero hacerlo un día. Yo tomé un acetato de color rojo. Ustedes lo conocen, hay acetatos rojos. Y usted pone cualquier cosa roja y la mira a través de ese acetato rojo. ¿Sí? ¿Y sabe qué color se ve? Blanco. Científicamente el rojo, a través del rojo, se ve blanco. Y eso es lo que pasa con nuestros pecados. Aunque fueren rojos, el Señor los está mirando a través del rojo ¿de qué? De la sangre de Jesucristo. Y nos ve blancos. ¡Qué hermoso! Sucede también en lo físico. Rojo a través de rojo. Haga el ejercicio, tome un acetato, mire algo rojo y lo va a ver blanco. Es bien bonito y bien sorprendente. Entonces ahora ve, ese blanco representa el perdón. Sepa esto, la fe está basada en el perdón. ¿Qué es lo que le quiero decir con esto? Muy sencillo y profundo. Observen. La Biblia dice que Dios nos ha perdonado de nuestros pecados. Eso, la Biblia lo dice. La Biblia lo dice. Ahora la Biblia nos hace a nosotros una pregunta. ¿Usted lo cree? La Biblia lo puede decir. Pero si usted no lo cree, eso no está aplicado para usted. No lo cree. Amén. Por eso es que la fe está basada en el perdón. ¿Cuándo no quiero acercarme a Dios? Cuando mis pecados me abruman tanto, mi incredulidad. Recuerden que pecado es incredulidad. Entonces yo me quiero alejar. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque me siento mal, me siento indigno, tengo vergüenza. Amén. Ahora le voy a decir algo interesante que encontré esta semana en la Biblia. Tengo vergüenza, tengo pena y me alejo. Fue lo primero que hicieron Adán y Eva. Adán y Eva cuando pecaron, cometieron este adulterio. Ellos se taparon, pero aún se taparon. Y cuando oyeron la voz de Dios se escondieron. Porque tuvieron miedo. Pero lo primero que tuvieron antes de miedo fue vergüenza. Porque se encontraron desnudos. Amén. Bien. Hay una historia que nos va a hacer entender fácil esto. Miren, hace unos años sucedió en la realidad cuando el presidente Abraham Lincoln en Estados Unidos, ustedes saben, fue un gran hombre, un gran cristiano, Abraham Lincoln, promulgó la libertad de los esclavos en Estados Unidos. Y había un soldado que estaba cuidando, ¿sí? Estaban allí en plena guerra, y él se quedó dormido, se descuidó frente a la cosa. Entonces era una situación muy delicada y lo mandaron a fusilar. Pero él tenía un amigo muy especial que no quería que lo fusilaran. Y como pudo, se escabulló y fue a buscar al presidente que estaba entre las tropas. Y consiguió el perdón de Abraham Lincoln para su amigo. No podía firmarlo sin un papelito normal. Y
consiguió el perdón. No, porque esto fue un asunto de derecho muy profundo en Estados Unidos. Y el muchacho como pudo volvió y le dijo, tengo tu perdón. Aquí está firmado por el presidente. El hombre vio el papel, lo cogió, le pareció que no era cierto, dijo, déjate de estupideces. Y botó el papel a un lado. Amén. Amén. Pero es que el perdón es la firma del presidente. Amén. Mira, no estoy para bromas tontas. Yo no estoy para bromas tontas. Y votó el perdón. La cosa es que el hombre fue fusilado. Amén. Entonces se formó un problema y un debate en el Congreso de los Estados Unidos porque encontraron que él tenía el perdón legítimo, era la firma de Abraham Lincoln. Pero fue fusilado. Amén. Entonces, después de debatir eso durante meses, llegaron a la siguiente conclusión. Un perdón no es un perdón si no es recibido. Amén. Qué profundo esto para poder avanzar. Amén. Un perdón no es un perdón si no es recibido Amén. como perdón. Amén. Esa es la cosa con muchos de nosotros que queremos subir esta estatura de un hombre perfecto sin haber experimentado y aceptado primero el perdón de Dios. Amén. Cuando nosotros aceptamos su perdón, ¿sabe qué pasa? Pasa algo automático en nosotros. Estamos en paz con nosotros mismos. Y al estar en paz con nosotros mismos, nos volvemos flexibles con los demás. Amén. Ojo con eso que le acabo de decir, hermano. Amén. Cuando no nos sentimos perdonados, no hemos aceptado bien el perdón de Dios, entonces somos duros con los demás. Somos inflexibles con los demás. Amén. Ahora, ¿Dios es duro? Claro que es duro. Dios es estricto. Pero Dios siempre nos trata bajo la base de un perdón. Amén. La pregunta para cada uno de nosotros en esta mañana es: si hemos aceptado el perdón de Dios. Amén. Porque aceptar el perdón de Dios nos hace caminar ligeros de equipaje, Amén. livianos. Eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, queridos hermanos. Problemas vamos a tener todo el tiempo en la caminata. Porque la Biblia nos enseña que muchos son los males del justo. No del justo Rafael, sino del justo. Pero de todos ellos los libra Jehová. Justo Rafael también es justo por la sangre de Jesús. Sí, pero me hago entender con esto, es muy profundo, queridos, porque Dios nos quiere enseñar esto. Antes de empezar a caminar, primero detengámonos y revisemos, reflexionemos, postrémonos en nuestras rodillas y pensemos: ¿sí he recibido el perdón de Dios? Amén. Porque si no, vas a entrar a esto no correctamente. Sí, Señor. Y vas a creer que es una competencia. Y vas a pensar: oh, ya voy en esto, ya presenté esto, ojo. Hay gente que ni siquiera sin creer en Jesús puede tener ese tipo de cualidades, pero eso no funciona. Porque es como si una paloma, un buitre se colocara plumas de paloma. Bueno, no cuadra mucho. Entonces recuerden, nunca olviden lo que le estoy diciendo. La fe está basada en el perdón. Ya usted sabe y puede explicar esta cosa. Porque Dios nos está mirando para comenzar blancos. Eso nos dice Isaías 1:19. Gloria a Dios. Ahora mire que hay cosas. El Señor no dice hagan lo bueno, dice aprended a hacer lo bueno. Porque si no aprendemos a hacer lo bueno, nos volvemos tontos buenos. Y los tontos buenos terminan haciendo desastres. Como la niña de 5 años que era pura, era limpia, era buenísima persona, pero tenía muy poco conocimiento porque tenía 5 años. Miremos la escena, ella se asoma frente a su ventana, es invierno, hay una nevada muy fuerte, ve un gatito muriéndose de frío, ella sale de su casa, corre, coge el gatito y muy bella y muy amorosa para que se caliente, lo mete en el horno.
quise representar profundamente lo que significa el tonto bueno. Sus intenciones eran hermosas. Pero yo me imagino la frustración de esta pequeña niña cuando empezó a oler a quemado y había gritos allá y ardió el gato. Ella quería proteger y ayudar al gato, pero lo aniquiló. Amén. Tremendo. Casi que la historia da risa, pero si ahora nosotros nos miramos, Señor, amén. ¿cuántas veces con un corazón cándido, con un corazón puro, con un corazón bonito, hemos querido hacer cosas buenas por los demás, pero luego en un tiempo nos hallamos frustrados porque nos damos cuenta que no logramos ese cometido? Y es por una sencilla razón, queridos, porque nos faltó conocimiento para actuar. Nos faltó ese aprender a hacer el bien. Lo más tremendo es que Dios nos da un mapa allí de cómo hacer el bien. Dice, mire, restituid al agraviado. Amén. ¿Qué es restituir al agraviado? Pues, si usted hizo algún error, corríjale. Amén. Amén. ¿Estamos sujetos a errores? Todo el tiempo. Amén. Todo el tiempo. Los seres humanos estamos sujetos al error. Amén. Pero lo importante es querer corregirlo y corregirlo. Amén. Como dijo el profeta de Dios, oyendo, reconociendo y actuando. Amén. Amén. Eso es restituir a la realidad. Ahora viene otra parte bien interesante. Amparar a la viuda y al huérfano. Amén. Mucha gente se centra solo allí en decir viuda y huérfano. Bueno, le quiero decir que las viudas y los huérfanos eran los necesitados por excelencia en Israel. Hoy eso se traduciría: ampare a todo el que lo necesite. Tenga esa actitud de amparo. Amén. Amparo no es mantenerlos. Amparo no significa que somos la beneficencia. Amén. Amparo no significa, pero sí significa que tengamos una actitud solidaria y amorosa con los demás, Amén. Amén. con el prójimo. La palabra prójimo viene de próximo. Amén. No es estrictamente el amigo ni el hermano. Casi que hasta los paganos ayudan a sus amigos y a sus hermanos. Hasta los sicarios son buena gente con su mamá. Usted lo ve, es un fenómeno extraño. Bueno, hay unos que no son ni buena gente con su mamá. Amén. Pero Pablo Escobar era un príncipe con su mamá. Amén. Pero aquí lo que Dios nos pide es, mire esto, amar al prójimo Amén. como a sí mismo. Ahora, prójimo es próximo. Amén. Amén. ¿Te interesa la descomposición social? Estos días se te ha pasado por lo menos por la mente y la cabeza: Señor, Padre, permite que se solucione lo de la Guajira. Amén. Amén. ¿Te duelen sus animalitos muriéndose de hambre? Amén. Ellos también son parte del prójimo. Amén. Amén. Jesús coloca una parábola con respecto a esto. Y dice que iba en un camino un hombre que fue herido, fue tirado, ¿sí? Y pasó un sacerdote y rodeó, lo dejó ahí tirado. Y pasó un levita y lo rodeó y lo dejó allí tirado. Y de pronto pasó un samaritano. Y dice samaritano porque los samaritanos no tenían trato con los judíos. Para abrir, que era su prójimo, pero no había ni trato. Pasó un samaritano y lo recogió y le sanó las heridas y lo llevó al mesón y le pagó al mesonero. Le dijo: cuídamelo hasta que yo vuelva. Amén. Y Jesús dijo y les preguntó: ¿quién es el prójimo? Todos dijeron: ese es el prójimo, el samaritano. Y dijo: ok, ve tú y haz lo mismo. Amén. Así es. Amén. Amén. Qué profundo es esto. Amén. Porque a veces nosotros, con un espíritu religioso, las personas se cierran, ven necesidad de otras personas en otros lugares
y dice, no, pero tú no vas a mi iglesia, a ti no, es con mis hermanos. Amén. Claro, con tus hermanos te tienes que portar mejor. Amén. Hay que tener una actitud buena, verdadera con todos. Amén. Entonces ya tenemos claro que la fe está basada en el perdón. Amén. Y entonces ya la Biblia nos dice, poniendo toda diligencia añadida a vuestra fe, virtud. Vamos a empezar a hablar de esta virtud. Amén. Gloria a Dios. Ahora yo pienso que allí eso tumba a muchos. No más ya la palabrita virtud tumba a muchos. ¿Sí? Ahora, virtud no solo significa vivir una vida virgen, ¿sí? Una vida limpia, vamos a decirlo. No, la palabra virtud viene del latín virilis. Vir virilis o vir virilis, que significa fuerza o poder masculino. Estuve investigando la raíz profunda. De ahí viene la palabra virilidad. Virilidad. Ahora es extraño que usted diga, ay, las mujeres, ya le explico. La Biblia dice que incluso las mujeres deben portarse varonilmente. Amén. La traducción original es virilmente. O sea, con la fuerza del Señor. Amén. No es aquí que hombre o mujer, aquí humano. No, es el Señor. Ese viril es la fuerza del Señor. Es el poder del Señor. Vamos a mirar un texto que me gusta mucho, Marcos 5. Vamos a leer Marcos 5. Como desde el verso 21. Vamos a leerlo, vamos a pedirle favor al hermano Manuel que me lea Marcos 5, 21 en adelante. Y vamos a hacer énfasis en el verso 30. Marcos 5, 21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Se fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Por favor, vuelve a leer el verso 30. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Eso es. Mire bien, esto es muy bello aquí para poder entender este concepto de virtud. De hecho, en la traducción más antigua, en las más antiguas del 9 para allá, 1909 para allá, no dice poder salió de mí, sino virtud salió de mí. Amén. Observe, este es un pasaje que uno a veces se pregunta, y cuando yo lo leía, siempre me preguntaba, ¿por qué esta mujer estaba tan tímida para tocar al Señor y por qué lo quería hacer a escondidas? Vemos allí que el Señor está prácticamente que llevado a empellones. La gente lo estaba apretujando. Amén. Y esta mujer no quería
que se supiera. Ella sabía que necesitaba llegar a Jesús, pero no quería que se supiera que ella estaba allí. Y la razón es muy sencilla, es porque ella sufría de flujo de sangre. Usted dirá, ¿qué tiene que ver? Que esa es una de las enfermedades que muestran en la antigüedad que usted estaba en un pecado. Amén. Porque era una de las enfermedades de los paganos. El Señor había prometido que a nadie en Israel le daría flujo de sangre. Porque era una de las enfermedades de los 7 pueblos que estaban en la tierra prometida. Amén. Lo podemos encontrar en Éxodo y en Deuteronomio y todo esto y mirarlo claramente. Entonces, ella siendo una mujer judía, tenía esa enfermedad, lo cual mostraba que había faltas. Amén. Ahora ella había gastado todo el dinero Amén. con los médicos para parar ese flujo menstrual y perdió todo su dinero. Ahora estaba frente del gran hombre de Dios, el gran rabí. Y ella sabía, ella conocía las escrituras, y ella sabía que si tocaba el borde de sus vestidos se iba a cumplir Malaquías 4, porque esto es más profundo. Ella tocó los vestidos de Jesús. Ella tocó el talit, el manto, el talit Sí, señor. de Jesús. Ya le voy a explicar eso. ¿Recuerdan cuando Rodolfo casó a una pareja que los casó con talit? Ok, el talit, a mi hija lo casó con talit. Ese talit tiene unas puntas que se llaman tzitzit. Amén. Amén. Y había una promesa, cuando usted se agarraba de eso, venía sanidad automática, salvación también automática. Vamos a leer Malaquías 4, porque es bueno ver esto. Amén. Malaquías 4:1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Y el día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Eso, amén. Esa referencia en sus alas traerá salvación tiene una doble aplicación. Tiene que ver con el séptimo ángel al final de los días representado como águila, pero también tiene que ver con el manto del Señor. Sí, el Señor, tzitzit, así es. que ahí traería salud y salvación. Amén. En la versión más original dice salud. Esta mujer sabía esa escritura y sabía que Jesús era Dios, hecho hombre. Esta mujer corrió y en medio de la apretujón tocó los vestidos. Fíjate que Jesús después dijo, porque ella tocó mis vestidos. Ella no dijo, ella me tocó. Ella dijo, ella tocó mis vestidos. Quiero verlo. Quiero que lea el 30 de nuevo. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? ¿Vio? ¿Quién ha tocado mis vestidos? ¿Sí? Amén. Y mire lo que le dice ella. Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Tremendo. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. ¿Vio? ¿Ella por qué cree que estaba temiendo y temblando? Porque en Israel prácticamente ella era una excluida por la enfermedad que tenía. Había una serie de enfermedades en Israel como la lepra o como el flujo menstrual que eran casi que inaceptables porque mostraba tipo y sombra de pecado. Ahora recuerde que en la Biblia mujeres que iglesia. Esta es una mujer que de todas maneras tuvo una fe correcta para acercarse a Jesús. E hizo que el poder de Dios saliera. Cuando usted se acerca correctamente al Señor, inmediatamente actúa la virtud de Jesucristo a su favor y a favor de la gente. Entonces tenemos claro, virtud es fuerza o poder. ¿Qué pasa hoy? Hay cientos de iglesias en el mundo que tienen la cosa trocada con esto. Amén. Unos, por un lado, son fríos y formales. ¿Qué significa fríos y formales? Ni siquiera creen en el poder de Dios. Que dicen claramente desde el púlpito, los días de los milagros ya pasaron. Amén. Amén. Así lo dicen, cientos de iglesias frías y formales.
bautistas, metodistas, presbiterianos, wesleyanos, peregrinos de santidad, luteranos. Usted les habla de milagros y le van a decir, ja, 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 eso es del diablo. Amén. Y te van a decir que los 12 apóstoles eran solo ellos los primeros y después ya no hay apóstoles, nada de eso. O sea, le están cortando algo más que la mitad de las escrituras. Amén. Ahora, no todos los bautistas, hay bautistas que creen en el poder de Dios. Amén. Por ejemplo, una de las iglesias que yo voy a ir allá en México, allá en Acuña, son bautistas y ellos creen en el poder. Amén. Pero muchos bautistas no. Amén. Entonces observe, ¿qué hacemos cuando la Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos? Amén. O sea, si Él fue el mismo allá, su poder es igual hoy y será igual mañana. Amén. Ese es el Dios que estamos predicando. Amén. Porque esa es la fe que una vez fue dada a los santos. Si Él sanó a la gente en la antigüedad bajo la base de la ¿qué? De la fe. Amén. Ahora, fe es creer. Fe es confianza. Si tú no confías, ¿cómo puedes obtener salud? ¿Cómo puedes obtener salvación? Ahora, muchos dicen yo creo en Dios. El sicario dice creer en Dios. El sicario en Medellín, va, usted lo ve arrodillado allá pidiéndole a la Virgen de Sabaneta para que ayude a matar y después va y le da las gracias porque mató 4. Amén. Pero, mire, le voy a decir la Biblia. Los fariseos se le acercaron en Juan 7 u 8, se le acercaron a Jesús y le dijeron, ¿cuál es la obra de Dios? Y el Señor les dijo, la obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Amén. Si tú no crees en el enviado, estás algo menos que perdido. ¿Usted recuerda cuando vinieron 10 leprosos a Jesús? Amén. Vinieron y les dijo, Señor, por favor, sánanos. Y la Biblia no dice que Jesús dijo, venga, oro por ustedes y se sanan. No, les dijo, vayan al estanque de Siloé. Siloé era un estanque en ese tiempo. Pero si usted examina la palabra Siloé, significa enviado. Jesús les mandó a un estanque, sí, pero también hay una significación de que dice, vayan al enviado. Es decir, yo tengo mi siervo. Y él era, pero él no lo hizo allí en ese momento. Y dice que cuando obedecieron, porque le creyeron al Señor, fueron al estanque de Siloé. Y en el camino quedaron que sanados. Ahora, uno de ellos, eran 10, uno se devolvió, carrerón, y se le mostró a Jesús. Señor, gracias. El Señor se voltea y dice, ¿cómo? ¿No eran 10? Miren que al Señor le lastima la ingratitud. Y ahora le dice, vete en paz, por tu fe has sido salvado. Ojo, los otros 9 fueron sanados, pero este por ser grato fue sanado y salvado. Gloria a Dios. Qué hermoso. Pero muchas veces nosotros queremos tener una relación con un Dios y sacar al lado al siervo. Pero resulta que Dios instituyó, tomó la instrumentalidad humana para formar humanos. Dios pudo usar el viento, dice el profeta. Dios pudo usar el sol para predicar el evangelio. Pero a Dios le plugó, dice la Biblia, le plugó le dio la gana, algo así, de usar hombres. Gloria a Dios. Amén. Entonces ahí entra un paradigma profundísimo con Dios. Amén. Porque Dios vive en su hombre y en sus hombres y mujeres a través del bautismo del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que usted tenga su mirada fija en Él a través del hombre. Si usted fija su mirada solo en el hombre, está fundamentando mal su fe y van a ser de pastor, van a ser de iglesia. Y cuando el pastor o la iglesia haga algún error, su fe va a estar derrumbada y será. Mire, hay una cita que nos saca de este paradigma y dice el apóstol Pablo, y glorificaban a Dios en mí. Amén. ¿Cómo la
¿Glorificaban a Pablo? No. ¿Glorificaban a quién? A Dios, pero en Pablo. Señor, amén. Porque miraban cómo vivía Pablo. Amén. Miraban que Jesucristo estaba viviendo en Pablo. Amén. Amén. ¿Ve? Entonces no nos podemos ir ni de un lado ni del otro. No, yo no sigo hombres. Ah, bueno. Entonces no siga ningún ministerio. Está más perdido que quien Señor, sabe qué. amén. 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 Usted tiene que Así tener es. claro quién es su pastor. Amén. Usted tiene que tener claro quién va a responder por su alma delante de Dios. Amén. Usted tiene que tener claro Hebreos 13 que dice: obedeced a vuestros pastores, porque ellos ¿qué? Cuidan de vuestra alma. ¿Quién te dio la salvación? Jesucristo. Pero ¿quién cuida de vuestra alma? El pastor que coloca a Jesucristo. Amén. Correcto. Amén. ¡Qué equilibrio! Amén. Pero no hagan de su pastor a un Dios. Amén. 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 Bueno, vamos avanzando entonces allí. Entonces, sale esa virtud de Dios. Entonces tenemos claro que virtud es poder. Amén. Virtud es fuerza. Amén. Hay un comentario aquí que quiero compartirles que me gustó mucho. Dice: ¿qué si alguien quisiera tratar de sacar virtud de nosotros y el cheque fuera devuelto? Fondos insuficientes. ¿Ven? No hay nada allí de dónde sacar, el cheque rebotó. Amén. Alguien que lo Amén. observa a usted como cristiano. Amén. Y mañana lo ve a usted comportándose como un pecador. Amén. No hay mucha virtud que se pueda sacar de eso. Amén. Es cierto. Amén. Qué pregunta Amén. tan confrontante esta. Amén. La virtud tiene que estar en nosotros. Y hasta que no obtengamos virtud, entonces, cuando obtenemos la verdadera virtud, podemos añadirla a nuestra fe. Entonces ya vamos construyendo otro escalón. Ahora, usted no puede pasar de fe a templanza. No, tiene un orden. Ojo, hermanos, que este es el mapa para la estatura de un hombre perfecto. Observe lo que dice al final en esa cita. Por favor, vuélvame a leer 2 de Pedro 1:1 y léame desde el 8 y se va a dar cuenta de 2 secreticos acá, antes de seguir avanzando. Porque esto es delicado. Mire, yo me estoy devolviendo mucho en muchas cosas para que podamos entrar a esto correctamente. Amén. Amén. Segunda de Pedro 1:8. Sí. Porque si estas cosas están en vosotros. Perdón, si estas cosas, mírenme, mírenme acá. ¿De qué está hablando? De estas cosas. Amén. Si estas cosas. Ahí no está hablando de lo que muchos hablan, la unción, la cosa. Porque, ¿se acuerdan cuando hablé de algunos que son fríos y formales? Bueno, hay otros que son calenturientos, perdóneme. Amén. ¿Sí? Y entonces usted entra a una iglesia y todos corriendo de un lado al otro. Y todos embarazan, no sabes si están vendiendo carros, qué es lo que están haciendo, pero es un irrespeto al poder Claro que de sí. Dios. Y lo más triste es que a veces ahí sí hay poder de Dios, pero no hay un ministerio que lo canalice. Amén. Escúcheme, hermano, usted no puede estar siguiendo dones. Amén. Amén. Una verdadera iglesia no puede estar siguiendo dones. Los dones de Dios son para la edificación del cuerpo, pero usted tiene que estar siguiendo la palabra. Amén. Porque un don mal usado es peligrosísimo. Ojo, un don de Dios mal usado es un peligro y muchos se han lucrado con esos dones. Amén. Dios da un pequeño don de sanidad y entonces construyen cientos y mil y ahora y hacen shows y sacan espadas y hacen aquí y hacen el show. No, mejor dicho, hermano. Entonces fíjense, unos no usando el poder y otros mal usando el poder. Amén. Amén. Hay otros que se quitan chaquetas y juegan al béisbol con los otros y los tumban. Qué tristeza el video de Benny Hinn que vimos el otro día. Donde se quita la chaqueta y tome, y a eso le llaman poder. Pero qué triste que ese mismo hombre, dijo lo siguiente: en el cielo no vamos a cantar sublime gracia. En el cielo no vamos a cantar más cerca, oh Dios, de ti. Les voy a mostrar que vamos a cantar en el cielo. El video está en YouTube. Les vamos a mostrar que vamos a cantar en el cielo. Y cogió y puso a bailar a salsa a toda la iglesia. Puso a bailar salsa en el púlpito.
O como el pastor Cash Luna, que sacó a bailar a su mamá en el púlpito. Y todos aleluya y gloria a Dios. O que cogió y tiró una Biblia en el piso. Sí, amén. Y le empezó a decir a la gente, pase de ahí, pase, para que vea lo poderoso, pase. Y la gente salía y hacía el paro ahí al lado de la Biblia y se caían. Y la gente a eso le dice gloria a Dios. Y alrededor de él se congregan miles. Señor, amén. Amén. Hay una unción engañosa. Amén. Amén. Señor. Amén. Pero ¿dónde se habló de la palabra de Dios? ¿Dónde se citó un versículo bíblico? Amén. Por favor, hermanos. Amén. Cada día tenemos que estar más centrados frente a lo que significa la palabra de Amén. Dios. Amén. Ahora Dios tiene buenas manadas en muchas partes. Amén. Amén. Y tenemos que estar orando por los siervos y las personas de esas manadas. Amén. Para los cuales todavía lo blanco es blanco y lo negro es negro. Amén. Para los cuales todavía hay una diferenciación entre lo vil y lo precioso. Amén. Entonces mire lo que dice, porque si estas cosas están en vosotros, sigan. Y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesús. Amén. No os dejarán estar ¿qué? Ociosos, ni sin fruto. Amén. Amén. En cuanto al Así es. conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no fue en vano conocer a Dios. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y si es ciego, guía a ciegos. No botar a donde a la fosa, al hoyo. Y después muchos van a llegar y van a decir, hermano, pero no echamos demonios en tu nombre. No sanamos en tu nombre. Si el Señor se va a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén. No, nunca os conocí. Dígame una cosa, echar fuera demonios es bueno, claro. Amén. Sacar, orar por los enfermos para que sanen es bueno, claro. Pero quiero decirle que son solo dones. Amén. Lo principal no son esos dones. Lo principal es la palabra. Amén. Es la palabra pura, Amén. chapada a la antigua. Que nos pele el cuero. Y que llame al pecado, pecado. Amén. Y a lo correcto, correcto. Amén. Necesitamos volver a eso todo el tiempo. Continúe, mire cómo termina diciendo. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Amén. Porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Mire lo que le está diciendo. Revise su vocación. ¿Qué es la vocación? El llamamiento. Amén. Y su elección. Fíjense que ahí ya no es solo llamado, sino llamado y elegido. Amén. Dice, ¿por qué qué? Porque Porque haciendo estas cosas haciendo cuáles cosas. Estas, míreme, estas, este es el mapa. Amén. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Amén. Por favor, hermano, céntreme esto. Amén. Por eso estoy enfatizando tanto en esto y me estoy tomando un tiempo tranquilo y delicado con esto. Amén. Amén. Porque queremos hacer Gloria a Dios. rapto. Amén. Queremos subir bien las escaleras, no que un peldaño esté mal colocado y nos aventemos. Amén. No es del que avanza rápido. En esto tenemos que ser como el indio. Amén. ¿Se acuerda? Un hombre blanco salió a cazar con un indio. Amén. Salió a cazar. Y salió, bueno, vamos a cazar. Y de repente el hombre blanco y se volteó y su amigo no estaba al lado. Y se volteó y el amigo estaba 9 pasos atrás. Le dijo, ¿qué hubo? ¿No vamos a cazar? Y el indio le dijo, indio, está cazando ya. Y el hombre blanco le dijo, usted está loco, y se devolvió. ¿Cómo así que estás cazando? Ya voy para allá. El indio le dijo, hombre blanco, dar 9 pasos y mirar una vez. Por eso no cazar nada. Indio, dar un paso y mirar 9 veces. Indio, saber cazar. Eso es verdad con esto. No es sabio el que se cree sabio. Amén. Es sabio el que se percata de su propia ignorancia y trabaja para combatirla. Amén. Hermanos, nosotros
Es por su gracia que recibimos luz de su palabra. Amén. Y eso no nos puede hacer jactanciosos ni hacernos creer mejores, sino nos debe hacer dar la humildad del Señor. Amén. Nosotros no podemos ser humildes nosotros mismos. Yo conozco gente que dice: yo soy humilde. Yo sonrío y queso, es orgullosamente humilde. Escúchame, hermano, la humildad es una cualidad de Dios que no tiene conciencia de sí misma. Dios puede ser humilde en nosotros, Amén. pero nuestra condición humana es jactanciosa. Todos hemos fallado y fallamos en eso. Amén. Por eso es que tenemos que morir día a día. Bien, ¿vamos bien? Mire algo. Hay dos advertencias aquí. Haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Una. Y la otra. Porque el que tiene estas cosas no permanecerá, ¿qué? Ocioso. Se lo voy a traducir. No permanecerá sodomita. Usted sabe que la ociosidad es sodomía en la Biblia. Vamos a mirarlo, porque la gente cree que la sodomía es que tenga sexo un hombre con un hombre y una mujer con una mujer. Bueno, quiero decirle que esta es la última parte de la sodomía. Amén. Pero la sodomía originalmente y espiritualmente son 4 cosas y vamos a verlas. Vamos a leer Ezequiel 16:49. Qué hermosa es la palabra. Amén. Gloria a Dios. Ezequiel 16:49. Ezequiel 16:49. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Amén. Vuelva a leer, por favor. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Otra vez, hermano. Gracias. Para que quede claro qué es la sodomía. He ¿Cuál aquí es que- la maldad de Sodoma? He aquí que esta fue la maldad de Sodoma tu hermana: soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Amén. Muy bien, hermano precioso, le presento la cardinalidad de Satanás. Amén. Vean pues lo que está diciendo Dios, no lo que dicen los hombres. Dios, la Biblia es la que nos da luz a nosotros. Amén. La Biblia nos está diciendo: mire, la maldad de Sodoma fueron estas 4 cosas. Primero, soberbia. Amén. Amén. Vea usted a alguien soberbio y simplemente diga sodomita. Amén. Amén. Ojo, porque la sodomía quiere rondar sobre nuestras vidas. Amén. Pero mayor es el que está en nosotros que el que está en ellos. Amén. Saciedad de pan, Amén. tanto que se bota. Tremendo. Sí, Señor. Miren lo que hace Estados Unidos y las naciones desarrolladas para que los precios no bajen. Me corrigen si no es verdad. Botan el alimento, lo botan. Bueno, en los restaurantes lo botan. Hunden containers llenos de alimentos debajo del mar y los queman. Yo he visto esos videos con lágrimas en mis ojos. Digo, ¿cómo el hombre puede ser tan rapaz? Amén. ¿Cómo el hombre puede ser el peor depredador y eso que solo tiene 2 patas? Amén. Oh, hermano, Señor, amén. eso sucede. ¿Para qué? Para que los precios no se bajen. Amén. Piénsalo por un momento. Amén. ¿Abundancia de qué? Sodomía. Amén. Y no fortaleció la mano del afligido. Ahora, mire que la soberbia, eso conecta con Romanos después. Dice, porque conociendo a Dios no le reconocieron como Dios, Amén. sino que adoraron a las criaturas. Entonces fue cuando Dios, dice en Romanos, los entregó a pasiones vergonzosas. Ahí es cuando entra la parte sexual, pero esto tiene un origen, una cardinalidad espiritual. Amén. Y mire el remedio. Porque si estas cosas están en vosotros, no permaneceréis ociosos. Amén. Qué bueno, ¿no? Amén. ¿Vamos bien? Amén. Bendito sea Dios, ya borró esto. Amén. Aleluya.
Ya casi vamos a acabar por hoy, pero quería tocar esto así, Amén. con Amén. profundidad. No solo decir, oh, virtud es poder. Bueno, ¿para qué nos sirve ese poder? Amén. Ya vemos, muchas iglesias no enseñan que hay poder. Amén. Algunos ni siquiera creen en el poder de Dios. Amén. Muchas dicen, lo único que usted tiene que hacer es poner su nombre en el libro. No hacen firmar su nombre en un libro y ya usted es salvo. Qué locura. Ahora, tenga virtud para todo el mundo. ¿Se acuerda? Alguna vez hablamos de el pastor comparándolo con un lirio. Amén. El reverendo señor Lirio. Amén. El reverendo pastor Lirio. ¿Sí? Y hay un texto que Jesús dice, considerad los lirios, no trabajan ni hilan. Mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Amén. Observen el lirio. Crece desde lo profundo en el lodo. Y cada minuto tiene que estar extrayendo de la tierra, ¿cierto? Amén. ¿Y qué hace con esa virtud que extrae de la tierra? La saca, la reparte. Es una escena hermosa para el admirador. Amén. El lirio se abre, saca miel para que la abeja venga y obtenga su porción. El lirio no se queja, simplemente la tiene que repartir. ¿Se imagina usted que la abeja llegara y no encontrara nada allí? Se rascaría la cabeza y ¿qué tipo de lirio es este? El profeta cuenta una historia de un predicador muy famoso llamado Jack Cook que llegó a un restaurante y pidió la carta y dijo, tráigame esto. Dijo, no, eso no hay hoy. Dijo, entonces tráigame esto otro. No, eso tampoco hay hoy. Dijo, no, yo me voy a un restaurante donde sí haya comida. Entonces así es, hermanos. Las iglesias son los lugares donde se reparte la palabra. Si usted va solo a una iglesia en donde hay brincos santos, solo muy bonito, una música muy decorada y hermosa, nada en contra de la bonita música, ¿sí? Pero son solo brincos y santos y emoción. Y ahí quedó porque no hay palabra que pueda edificar. Amén. Necesitamos todo el tiempo palabra que pueda construir nuestras vidas. Y eso no puede ser psicología humana, hermanos. La psicología humana no va a limpiar su vida. Tiene que ser la palabra, el mapa. Amén. Amén. Entonces imagínense ya teniendo virtud. Fíjese, la iglesia del Dios viviente está construida en forma de este varón perfecto. Fíjate que a medida que crece hay menos. Va acostándose. ¿Por qué? Seguro porque muchos llegan acá, pero acá menos. Y acá menos. Y acá menos. Y acá menos. Y acá menos. Porque muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Amén. Por eso ahí al final nos está diciendo Pedro que revisemos nuestra vocación. Vuélvame a leer el verso de vocación, que es llamamiento y elección. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Y haciendo estas cosas no caeréis jamás. Miren, qué hermoso esto. Haced firmes vuestra vocación, o sea, vuestro llamamiento y vuestra elección. Ahora, por otro lado, la Biblia dice, muchos son los llamados, muchos tienen vocación, pero pocos son ¿qué? Cuando hablamos de arrepentidos y convertidos, una cosa es arrepentirse y otra es convertirse. Haga lo mismo, haced firme vuestra vocación, haz firme tu llamamiento. Dios te ha llamado. ¿Sientes un llamamiento de Dios en tu vida? Perfecto, hazlo firme, pero hay una ahí bien grande para llevarnos a la elección. Una cosa es ser llamado y otra elegido. Créalo. Hay que andar el camino. Ahora, haga firme. Ahora, parta de esta base, el que comenzó la obra la va a llevar a su buen fin. Pero si usted lo deja, porque si usted no lo deja, Verdad, sí, Señor. piensa eso por un momento, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Yo quiero que por un momento el hermano Manuel nos lea un salmo muy revelador, el Salmo 62, y vamos a leer el verso del 1 al 6, pero quiero hacer énfasis en el 2 y en el 6. Amén. Salmo 62. Dios
solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Amén. ¿Hasta cuándo maquinaréis contra un hombre, tratando todos vosotros de aplastarle como pared desplomada y como cerca derribada? Solamente consultan para arrojarle de su grandeza. Aman la mentira. Amén. Con su boca bendicen, pero maldicen en su corazón. Amén. Amén. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Listo, hermano. Ahora me va a leer contrastados. El verso 2. Léame el 2. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré mucho. Miren acá, miren lo que dice el 2. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio. No resbalaré mucho. ¿Resbala? Sí. Pero no mucho. Amén. Amén. Ahora le hace. Aleluya. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio. No resbalaré. Oh, Amén. venga, venga, venga. Venga, cuando usted lee la Biblia en el Espíritu, se da cuenta de una serie de detallitos como estos que Amén. cambian la película. Amén. Porque aquí no resbala mucho. Es Amén. cuando usted va avanzando acá en esta caminata. Amén. Usted resbala, pero no resbala mucho. Amén. Amén. Pero aquí me está hablando de un lugar donde ya no resbala. Amén. 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 Está diferenciado en la Amén. Biblia, hermano. Amén. Amén, así es. Gloria al Señor. Así es. Qué bueno saber que entramos en una certeza en que esto es un proceso Amén. de mejoramiento real Amén. por la palabra. Amén. De poder evidenciar todo el tiempo. Nosotros tenemos que estar mirando nuestra posición aquí, dónde debemos estar y dónde estoy, Amén. 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 para dejar de ser emocionales con Dios. Amén. Amén. Mucha gente, por ejemplo, iba mal, se arrepiente, viene un sentir, llanto, alegría, todo eso está muy bien. Dice, ya lo tengo, recibí el Espíritu Santo y apenas está aquí. Lo que recibió fue un nuevo nacimiento y empieza a ser solo posicionado para empezar a crecer. Amén. Amén. Yo sé que esto es duro para algunos que no, Amén. yo allá adelante, no, allá adelante Amén. haciendo mentiras, allá adelante haciendo Amén. esto, allá adelante no dedicando a Dios el tiempo. Amén. Amén. Es mejor comenzar bien que no avanzar chueco. Amén. Sí, Señor. Mire algo que le va a sorprender. ¿Cuántos saben que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios? Amén. Cristo es Dios, pero la Biblia lo define como la sabiduría y el poder de Dios. A ver, mire esto. Aquí dice Jesús, ¿cierto? Amén. Ahora nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Cristo, porque el Espíritu Santo es la unción, Cristo es la unción. Amén. Entonces, esto es Jesús Cristo, ¿cierto? Amén. Formando la piedra de corona. Amén. ¿Cierto? Jesucristo, ¿cierto? Ok, observe. Vamos a mirar eso de que Cristo es la sabiduría y el poder de Dios, para que se dé cuenta de un mapa perfecto acá. Vamos a leer 1 Corintios 2. Desde el 22, para contarles acá algo muy maravilloso. Esto les va a gustar mucho. 1 Corintios, capítulo 2, 22, pero el énfasis en el 24. Perdón, 1. Ya lo sabes. 1.22, y énfasis en el 24. 1 Corintios 1:22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Oiga, mira, esto es una de las escrituras que más me gusta de la Biblia. Míreme aquí. Está hablando el apóstol Pablo. Amén. Está diciendo, mire, hay toda una cosa con esto. Los judíos, usted sabe que hay 3 tipos de pueblos. Amén. Judíos, samaritanos y gentiles. Amén. Usted sabe que a los gentiles, judíos son Israel, ¿sí? Los gentiles son todas las otras naciones y samaritanos es mitad judío, mitad Israel. Amén. Mitad judío, mitad gentil.
Amén. Pero usted sabe que la Biblia también a los gentiles les llaman griegos. Amén. Cuando habla de los griegos está hablando de los gentiles. Entonces, Pablo va a tocar aquí un tema demasiado crucial. Y Amén. dice, mire, hay una cosa con todo esto. Los judíos buscan señales, o sea, poder. Amén. ¿Listo? Porque las señales son señales de poder. Amén. Y los griegos buscan sabiduría. Amén. ¿Por qué? Pura filosofía. Amén. Sí, Señor. ¿Sí? ¿Dónde nació la filosofía? Como tal. En Grecia. En Grecia, en una plaza griega. Un hombre que estaba hablando que era Aristóteles. ¿Sí? Perdón, Pitágoras. Estaba hablando un día cosas muy sabias. Y un hombre se acercó y le dijo, usted es un sabio. Y él le dijo, yo no soy un sabio, soy un filósofo. Amén. 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 Filón, amigo. Sofía, sabiduría. No le digo, no soy sabio, soy un amigo de la sabiduría. Ese es el origen de la palabra. Amén. ¿Sí? Entonces los griegos siempre buscan sabiduría y los judíos señales. Amén. Eso es como si hoy fueran bautistas de esos fríos y formales, solo doctrina, sabiduría, pero no voy a decir ni amén porque eso qué. Dame el poder, Amén. me escandalizo. Amén. Y los pentecostales hoy, sí, vamos así, embarazamos un bambam, pero nada de doctrina acá. Necesitamos un equilibrio con esto. Entonces Pablo está colocando la situación y dice, este busca esto y este esto. Amén. Amén. Siga el versículo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Aleluya. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ahora miren quién es Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios. Sabiduría de Dios. ¡Qué cosa buena esta escritura! Miren cómo le metemos bien. Hombre, los judíos que no tienen luz, Cristo que es tropezadero. Amén. Y los gentiles, ¿ve? Los griegos, ¿sí? Para él, ¿qué es? Locura. Locura. Amén. Pero para nosotros, los que, los llamados, los que, los llamados, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Gloria a Dios. Cristo es la sabiduría. Ahora, mire dónde está esta sabiduría, acá arriba. Ahora sí léame Proverbios 9:1 y va a entender por qué esa escritura dice eso. Les va a gustar. Con esto Amén. termino. Proverbios 9:1. La sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Eso, míreme. Mire acá el mapa. La sabiduría, o sea, Cristo, poder de Dios, míreme, acá, edificó su casa sobre 7 columnas. Y hoy hablamos de la segunda columna. Amén. Más virtud. Mire lo importante que es esto. Amén. Ya hablamos de fe, ya hablamos de virtud y así vamos a terminar hoy. El Señor Jesucristo los bendiga. Gloria a Dios.